Seguimos conversando con Catherine Subnem en el interruptor, comiquera, feminista y también filósofa. Porque si eres licenciada en filosofía, eso te hace filósofa, pero también de escucharte hablar en la primera media hora, fascinante. Ya, te había dejado con una pregunta de perogrullo. Entonces, las mujeres que hacen cómics sí tienen una temática de género, que no solo, que también hay que entrar a defenderla y a explicarla. ¿Cuál es esa temática? ¿Cómo podrías tú definir esa temática? Yo creo que está en pañales y se está construyendo. Cuando se dice que porque una mujer hace historieta está haciendo de género, yo creo que ahí ya hay un prejuicio delante. Porque también hay muchas mujeres que hacen historietas pero no hablan de lo que es ser mujer. Y segregan ese discurso y se incluyen dentro del discurso masculino y te pueden hablar del fútbol y pueden hablar de política, pero no hablan desde su propia autobiografía. Ya, pero yo podría sí. Ya, pero es un prejuicio, pero yo entonces si voy a pescar un libro o una fanzine de una mujer que hace historieta, yo sé que voy a encontrar una temática que no voy a encontrar en los hombres. Entonces es un prejuicio, pero es un prejuicio que después se confirma. De hecho, claro, es tan así que ustedes tienen que agruparse. ¿Me entiendes o no? Claro, sí, yo creo que ahí está en la forma en que nosotras dibujamos, por lo que yo veo. No es que sea una sentencia así como radical, pero por lo que yo veo en la historia de la historieta hecha por mujeres, cuando empezó a dibujar la esposa de Crumb, que era como el gran historietista gringo del underground, cuando empezó a dibujar ella, era una nueva estética, porque era un dibujo feo, chueco, mal hecho, y que hablaba de su propia autobiografía, y eso no se había visto en la historieta. Pero no creo que se le pueda llamar de género, yo creo que es historieta hecha por mujeres, porque para hablar de historieta de género, yo tengo que hablar de todos los géneros. Okay. No tengo que ser bigénero o hablar solamente del mío. Ok. Entonces te hago la pregunta. ¿La historieta de mujeres tiene una temática, como me dices tú, un dibujo distinto? ¿Hablan de otros temas? Eso es lo que yo he visto, sí. ¿De qué temas? Por eso te dije que esta pregunta era de perogrullo. Claro. Yo te podría contestar, pero quiero escuchar... Es que estoy haciendo como un resumen de todas las historietas Lo que he visto. biográfico, ¿no? Lo personal. Sí, generalmente se puede subentender feminista, como en los feminismos lo personal es político. Abren ese mundo íntimo y empiezan a echarlo hacia afuera y se empiezan a develar esas verdades que antes estaban ocultas. Pero se dice que eso es típico del cómic femenino, hecho por mujeres, pero también sucede en nuestra cultura, eso de llevar lo privado a lo público, es ya como parte de la posmodernidad. De hecho, antiguamente cuando en Grecia hubo una crisis política, fue porque lo privado, los secretos privados de los políticos salieron a la luz. Y estaba Diógenes de Sinope, que era un vagabundo que estaba en la calle, hediondo, se masturbaba en la calle delante de la gente, y él echaba a viva voz los secretos de estos filósofos que eran aristocráticos, decían, ya tú estás hablando de la verdad, pero estás aquí comiendo con los aristócratas, perdón. Y entonces, porque yo también cuando, no sé, hago como mi podcast, donde cuento mis relaciones con los gallos que conozco, cuando lo único que escucho es como, ay, qué autorreferente. Entonces, cuando hablamos de que lo personal es político, ¿cómo te enfrentas tú a ese argumento de, ay, ya me cansó, es demasiado autorreferente, porque habla tanto de ella en sus cómics? Mira, primero, cuando uno hace que lo personal sea político, se rompe la doble moral. Entonces queda deshecha. Ahí tenéis tu iglesia, ahí tenéis tu moral conservadora, sin olvidarnos de la ética, que es muy importante, que cuando yo veo a la otra persona como un ser humano. Pero esa moral restrictiva de la sexualidad o de la intimidad queda deshecha, se rompe. Entonces ahí ya hay un primer elemento que causa escozor. Luego, cuando digo que lo personal es político, es porque de verdad importa si tal político tiene negocios en tal país y está usando el dinero del Estado para irse de viaje, que eso es personal. Importa porque es una figura pública. Entonces ahí tenemos que, es muy importante el ser humano como ser integral, como el yo, no sé, yo Michelle Bachelet, y cómo cría a su hija y cómo invisibiliza la lesbianidad de su hija. Es muy importante porque esa es la persona que está haciendo políticas públicas para todos nosotros y es la persona que decide sobre las legislaciones. Entonces me interesa mucho cómo es su conducta privada, porque de verdad, ¿de qué me sirve que la persona me diga, oh sí, yo voy a cambiar el mundo, vamos a darle más derechos a las mujeres, y que por dentro sea una mierda de ser humano?
Entonces ahí en ese punto, si tú me estás diciendo que eres un hombre feminista, entonces que tu comportamiento sea feminista, que es lo que decía Diógenes de Sinope. Si tú me estás hablando de la libertad, entonces que tu comportamiento se corresponda con tu discurso. Tiene que haber una correspondencia porque soy un ser humano encarnado, no solamente una mente que es libre, sino que mi cuerpo tiene que actuar en libertad para que haya una sincronía con lo que estoy diciendo y cómo estoy actuando. Entonces, cuando digo que lo personal es político, es porque si yo me asumo feminista, estoy pensando en que voy a actuar también de forma feminista y no voy a segregar a otras mujeres y las voy a convocar. Y si encuentro el trabajo de otra mujer, en vez de invisibilizarlo, porque a lo mejor es mejor que el mío, lo voy a mostrar en un acto de sororidad. Entonces se está hablando de una ética, y ahí en la ética es muy importante que yo como persona sea un buen ser humano, no un buen ser humano así como yo nunca voy a hacer el mal, nunca voy a robar, no, pero respetando los valores esenciales de la humanidad, que es el derecho a la vida, de la libertad de expresión, a no encerrar a otro, a no violar, a no matar. Pero, entonces, ¿de qué manera? Ya, porque puedo entender cómo lo personal de Michelle Bachelet es político, por eso creo que hubo en algún minuto, yo también me sentí, te morís como me contestaron cuando solo en el primer debate presidencial de su vida, Michelle Bachelet dijo que estaba en contra del matrimonio homosexual porque creía que el matrimonio era entre un hombre y una mujer, y cuando ganó las primarias para este gobierno, yo dije como qué pena que hayan elegido a esta mujer en las primarias de la Concertación, porque yo decía que ganas de que una periodista le preguntara y le dijera, si usted tuviera un hijo gay, ¿qué pensaría de que en Chile dos hombres no se pudieran casar o dos mujeres? Independiente de lo que pensemos del matrimonio. Porque yo creo que eso sí le afecta a mi madre, ¿cachai? Para mi madre sí es doloroso saber que se eligió una presidenta que en algún minuto, o bueno, lo fue. Y N gente me tiró N mala onda, me dijo como... Primero me dijeron que estaba sacando del closet a supuestos hijos o hijas lesbianas o gay que tenía, que todos sabemos que ya no los tiene. Pero también porque yo sí considero en ese sentido que un político tenga un hijo gay y lo oculte es importante. Pero la pregunta a la que iba es, ¿de qué manera que yo cuente lo mío es político? Si rompe con esa doble moral, pues vuelvo a insistir en eso. ¿De qué manera lo mío rompe con la doble moral entonces? Cuando hablo de mi vida íntima y hablo de las cosas que no se deben decir de forma pública porque es políticamente incorrecto, porque no se corresponde, ahí yo estoy rompiendo con eso, porque habla de la honestidad y de la sinceridad. Entonces yo sé que si mi convicción personal está orientada hacia algo y yo luego salgo a la calle, porque salir a la calle a marchar es una acción política pública. Cuando yo muevo mi cuerpo hacia la calle para marchar, ahí ya estoy siendo un sujeto público. Pero cuando estoy en mi casa pensando en la intimidad y reflexionando conmigo mismo, en ese contexto que tú me decías tú, que era la habitación que se resaltaba en ese la cultura documental. de la pieza, que es algo que comentamos antes de comenzar el programa, que existe esta cultura de la pieza, que es muchas mujeres jóvenes haciendo cosas en su pieza, subiendo cosas a la webcam, teniendo blogs, y cómo estas piezas se unen. Y ahí tú me decías que la pieza es lo personal, es político. Claro, que ahí no hay nada que ocultar. No hay nada que ocultar. Y también uno se muestra sinceramente. Por ejemplo, esa gente que está grabando constantemente en la cámara, bueno, pueden haber algunos trucos de maquillaje como ahora. Pero se está viendo cómo soy en realidad. Y cuando uno sabe cómo es alguien en realidad, estás sabiendo también con quiénes relacionarte, con quiénes organizarte. A lo mejor pudiera pensarse que no es importante que alguien diga si está casado, si tiene hijos, si está pololeando. Sí pudiera no ser importante para la obra, que diga si es trans, que diga si es lesbiana. Claro, puede no ser importante para un trabajo, pero sí es súper importante saber qué convicciones tiene esa persona como sujeto individual, como individuo personal, cómo vive su vida y cómo está también llevando a cabo las cosas que va pensando y cómo va desarrollando esas ideas que tiene. Porque ¿de qué me sirve a mí tener un amigo que es muy abierto de mente respecto a los temas de género, pero que vive en el closet como gay? A mí de verdad que es violento porque yo no vivo en el closet, yo llevé mi pieza hacia afuera, está abierta, yo te hablo a ti como si fuera mi mejor amigo, sinceramente. Estoy hablándole a la gente que está mirando, que no quiero pensar en que están mirando. Sí, que es heavy lo que tú decís, como lo violento de estar adentro del closet como gay. A ver, primero, por eso como que a mí yo este podcast tengo la necesidad de contar de manera de humor mis experiencias con los hombres, por qué no creo en la monogamia, por qué
Y también como naturalizarlo desde mi punto de vista, que es de los suburbios, ¿cachai? No desde el underground. También hablo en el gimnasio como justamente como que se piensa que el gay de gimnasio es lo peor. Y yo trato de hablar de eso para romper eso, para decir, ¿sabéis que el gimnasio es un espacio seguro para algunos de nosotros que terminamos ahí? Ahí también hay una subcultura y se me fue la idea. Yo te dije que se me iba a ir la idea. Mira, lo que tomo de ahí es que generalmente en los relatos masculinos Pero este es un relato de gay. se segrega lo personal, como que se aísla, como que no es importante, porque ellos viven como afuera. No sé, pues vuelvo a recordar la historia porque esta cuestión no es nueva, es como siempre ha pasado, es como lean. Pero antiguamente la gente salía a la plaza pública a reunirse, a organizarse, y ahí hacían política. Pero ¿quiénes salían? Los hombres. ¿Y dónde se quedaba la mujer? En la casa. ¿Y dónde está lo personal? En la casa. De repente cuando uno ve en la calle rayado que dice democracia en la calle y en la casa, ahí se está refiriendo que no solamente de forma pública, visible, con el cuerpo afuera en la calle, yo tengo que ser feminista, sino que también en mis relaciones personales, emocionales, no dejar que el tipo invada mi mundo emocional, que no me deje tener mi propio espacio personal, mi pieza, que me diga lo que tengo que hacer, cómo me debo vestir, que eso es personal. Porque al resistir a eso, al contraatacar ese discurso machista, estoy siendo feminista en lo personal y también lo voy a hacer con justicia en lo público. Sí, perfecto. Entonces ahí cuando tú estás mostrando toda tu homosexualidad en tu mundo privado, estás mostrando un relato de este sujeto, no eres tú el gay universal. Y no podemos, yo no puedo ser la feminista universal, la comiquera universal, no, porque se rompe mi cuerpo. Como decía en el podcast la porola Orland, quiso ser la idea de belleza y rompió su cuerpo, se transformó en un monstruo cuando se operó con un montón de ideas de belleza que habían en todo el mundo. Yo no puedo ser la idea de belleza, la idea de, perdón, de feminismo perfecto, tú tampoco puedes ser el gay perfecto. Estás mostrando solamente tu caso particular, cómo vives tu vida, cómo vives tu sexualidad, y ahí, si tanta gente te sigue es porque un montón de gente se identificó con tu relato. Sí. Y no invisibilizar los otros relatos del gay pobre, del gay cuico, del gay de derecha, porque también son necesarios. Sí. ¿Qué pasó con el potito de Jaime Guzmán, por ejemplo? A mí, si me puedo defender, porque me han puesto en el debate de la Central Universitaria de la Diversidad Sexual, a mí se me pinta como un gay higienizado, cuando yo he hecho todo lo opuesto. De hecho, yo no sé si hay algún gay que hable más de sus relaciones sexuales de manera pública. Lo que pasa es que yo lo hago con humor. Yo me he sacado fotos desnudos y las subo a internet como una especie de respuesta a cómo utilizan el cuerpo de la mujer, específicamente en la época de los mundiales. Y ahí te quiero llevar, porque tú vas a esta feria de cómic llamada por Lady Comic por este blog que se llama Tetas Tristes, ¿no? Que es como una manera justamente que tú tienes de llamar a las mujeres a que hagan cómic con temas de mujeres, con temas de género, como una especie de respuesta a esta historieta misógina. Pero la primera tarea que tú les das, la primera convocatoria, es que se dibujen desnudas. Porque tú dices que cuando se dibujan desnudas, ellas pueden resignificar su cuerpo. Y yo siento que algo me pasó a mí cuando yo me empecé a sacar fotos desnudos y las subí a internet. Pasó un proceso en mí de sanación muy grande. Por eso creo que me gustaría que pudierais como desarrollar eso, porque a lo mejor algunas cabras y algunos gallos podrían aprender, ¿no? De dibujarse desnudos, fotografiarse desnudos. Sí, mira, mi primera relación con la desnudez fue en la performance, porque me integré al mundo del arte estudiando performance con Eli Neira, que también es una activista underground, y ella me enseñó cómo a resignificar el cuerpo, a darme cuenta de que mi cuerpo individual era objeto de arte y que también era una acción política el hacer que este cuerpo se expresara. Entonces, si el cuerpo se expresa, sale de la pieza, sale de lo personal y va al mundo público, que es donde todos te pueden ver y te están juzgando. Entonces, ahí hay que ser sumamente fuerte. También conversando con amigos... ¿Pero de qué manera? ¿De qué manera, como, si me pudiera como ver el proceso íntimo, como por qué el dibujarme o el verme o el tomarme fotos desnudo va a hacer de que yo vea mi cuerpo como una obra de arte y de eso ayudar a resignificarlo? Bueno, dentro de esa misma idea que te iba diciendo, después conversando con amigos que son psicólogos, me decían que una de las estrategias que usaban para hacer que una anoréxica se reconociera como tal era que dibujara su cuerpo. Entonces tendrían un lienzo en el suelo, se recostaba ella y dibujaban el contorno y ella se veía y decía, yo no soy así, yo soy mucho más gorda. Entonces me llamó la atención eso como una interpretación disociada del propio cuerpo, que lo tenemos todas las personas que pensamos demasiado,
y que le pasa también a otra gente. Entonces ahí, cuando tú ves tu cuerpo fotografiado, ya no hay una disociación del cuerpo. La primera vez que yo vi mi cuerpo fotografiado fue así como, oh, tengo esta arruga, mi teta más grande que la otra, oh, se me ve una arruga, no sé, la guata. Pero después de una serie de fotografías empecé a relacionarme con este propio cuerpo desnudo que soy yo. ¿Cómo? Al principio, ¿Cómo? es que al principio tú te miras desnudo en el espejo, pero no eres tú. Porque si te miras desnudo en una foto es otra persona. Es como que hay una reinterpretación, una resignificación. Si yo me miro desnudo en una foto y luego me saco un montón, porque ¿cuándo se mira uno desnudo? Cuando va al baño, se está duchando y luego te vistes, te vuelves a cubrir, vuelves a ocultar lo que eres. En cambio, en la fotografía queda expuesta, queda a la luz ese cuerpo desnudo y de tanto verlo te empiezas a reconocer en ti mismo como ese sujeto que está ahí pilucho y que eres tú y no puedes ser otra cosa. Sí, podría hacer cirugías plásticas, pero me convertiría en otro como Michael Jackson. Sí, pero ahí soy netamente y puramente yo, un ser humano indefenso con este órgano gigante que es la piel, con esta grasa adiposa y toda esta arruga y es lo que soy y es la herramienta que yo poseo para actuar en el mundo. ¿Y cómo se transforma en obra de arte? Cuando yo reconozco que estoy viviendo en ese cuerpo, que mi cuerpo es una experiencia constante, porque no es un cuerpo objeto como esta taza que yo la rompo y se destruye, sino que es un cuerpo que constantemente va cambiando, va envejeciendo, se va modificando, y ese cuerpo va vivenciando el mundo, la existencia, la política, el feminismo, la historieta, y en esa vivencia se va reconstruyendo. Y cuando tú vives experiencias, te vas vivenciando, viviendo desde tu propio cuerpo, asumiéndote quién eres, gay, si eres fea, si eres gorda, negra, blanca, pelúa, empiezas a crearte a ti mismo. Porque ya dice, esta es la tela, tomas conciencia de la tela, el cuerpo es la tela, esto soy yo. ¿Qué puedo hacer con esta herramienta? ¿Qué puedo hacer con lo que han hecho de mí misma? ¿Qué puedo hacer con lo que construyeron mis padres de esta Catherine? ¿Qué puedo hacer con lo que construyó la educación de esta Catherine? Y lo primero que yo decidí fue romper con eso. No quiero más odiarme a mí misma, no quiero más pensar que mi cuerpo no es válido porque no tiene la forma estética establecida, no quiero más clasificar mi sexualidad y vivirla libremente. Entonces, rompiendo eso, yo me configuro de otra forma, me dibujo de otra forma. Entonces, cuando hice esa convocatoria, fue pensando en todas esas ideas. Lo conversé con las chiquillas de Tastes Comics, estuvieron de acuerdo, entonces invitamos a toda la gente a que a nuestra página en Facebook mandaran sus dibujos de ellas desnudas. Pero ¿qué es lo que pasó? No solamente se empezaron a dibujar desnudas, sino que empezaron a decir, tengo esta teta más grande que la otra con una flechita y el nombre, tengo arrugas, tengo la guata grande, estoy embarazada, soy 2 personas a la vez, no estoy conforme con mi sexualidad, y empezaron a agregar un montón de etiquetas que al final te permiten darte cuenta que al final el cuerpo que estás dibujando no es el cuerpo real, sino que es ese cuerpo lleno de etiquetas, lleno de prejuicios que te hacen como un lavado de cabeza y que hacen que de verdad tú te veas distinto. Yo ahora veo mis fotos antiguas desnudas y las comparo con las de ahora y de verdad antes tenía una percepción distinta de mi cuerpo y yo digo, oh, de verdad, no era como yo pensaba que era, y es que se rompió una categoría mental. Tenemos que nosotros hacernos cargo de nuestra educación y saber que cada vez que recibimos un discurso o una idea, creamos una caja en la cabeza, una categoría, y que nos está limitando. Por eso yo también me junto con gente joven para romper esa categoría, esa caja, y que haya una nueva forma de resignificar el mundo también, de aprender de esto de Internet, de aprender a socializar, porque hay gente que ahora hace carretes con gente de Internet, o que tiene amigos de Internet, y eso es como todo un mundo nuevo que se abre también por resignificarte, por romper esa estructura. Perfecto, que bien lo has puesto. De hecho, yo el otro día encontré las primeras fotos que me empecé a sacar y también fue lo mismo. Y creo que todos deberían, creo que incluso uno debería grabarse teniendo sexo. Creo que no hay que, puede ser de aquí para arriba, ¿cachai? Pero también me parece que podría ser interesante. Hay un momento muy bonito del podcast La Polola, cuando tú describes que ves a Marcela Trujillo, porque vas a un taller con ella, y ves que Marcela Trujillo en su taller no para de trabajar, y está dibujando cómics, está pintando cuadros, está haciendo direcciones de arte, y tú por primera vez viste que un artista podía vivir del arte, pero no solo vivir en términos económicos, que creo que es lo primero que pensamos, sino que vivir, alimentarse. Claro.
y después inmediatamente haces una crítica del sistema educacional, que el sistema educacional nos quiebra para que no pensemos que podemos vivir de nuestra pasión. ¿Cuál es esa crítica? Mira, yo creo que no hay un texto escrito, una ley que diga tú tienes que transmitir esta educación, pero si un sociólogo lo empieza a analizar desde fuera, te vas dando cuenta que ese es el discurso que se va transmitiendo. Yo hago clases en colegios pobres y el discurso de todos los profesores pensando en el bien de los cabros. Les dicen, tú tienes que entrar a la universidad, tienes que estudiar una carrera para que salgas del círculo de la pobreza. Entonces, cuando a mí mis alumnos me dicen, profe, ¿qué puedo estudiar? Pucha, si todo el mundo te está diciendo que lo más importante es salir del círculo de la pobreza, entonces no pienses en tu vocación, elige a qué clase social tú quieres pertenecer y en base a eso elige la carrera que tú quieras estudiar porque es eso. También eso se le critica a veces al movimiento estudiantil, que dicen, todos estos son burgueses que quieren estudiar y después no van a ser capaces de atender a una persona pobre para arreglarle los dientes. Entonces, ¿en qué estamos pensando cuando educamos? ¿En qué estamos pensando cuando elegimos una carrera? En ese sentido, lo que yo observo es que constantemente se repite ese discurso avalando a esta iglesia universidad, diciendo que la única forma en que tu título valga o que tu trabajo valga es que si tú pasaste por esta cátedra, si tú pasaste por esta iglesia y te evangelizaron y te dieron el cartón de que estáis bautizados, es la única forma que tú puedas ser evangélico, cristiano, musulmán, artista, arquitecto, abogado. Entonces, desde ese punto de vista y como yo lo he vivenciado, todo lo que yo sé respecto a dibujo y pintura lo he aprendido yo sola porque ha habido en mí un interés por aprender, por conocer. Y ese interés por aprender y por conocer no se fomenta en el colegio. Y no se fomenta porque toda la estructura está mala. De hecho, yo creo que deberían tomar una bola gigante de acero y romper los colegios, porque está toda la estructura mala. Desde cómo se organizan las altas esferas en un colegio mismo, hasta cómo uno mismo directamente enseña la clase. ¿Qué es eso de estar sentado en una silla detrás de una mesa, escuchando a alguien que está de pie, que se ve superior a ti y teniendo que estar callado y no pudiendo hablar? Porque de verdad, cuando uno es profe, se hace la clase y todos hablan, que al despelote, pero ese contexto ya es dañino, del silencio, de solo escuchar, de tomar apuntes. Pero tampoco yo veo en la nueva generación un hambre de conocimiento, y es porque no se ha fomentado. Y que es el discurso que se transmite como implícito, como la otra vez leí, porque estaba haciendo un taller como de pedagogía, cuál es el currículum oculto, que tú tienes que ser un sujeto pasivo de la información y que estás obligado a recibir información que no quieres recibir, estás obligado a escuchar clases que no quieres recibir, porque eso es tu deber como estudiante. Entonces, ¿qué si dejamos eso de lado como esa estructura que a lo mejor funciona y por eso sigue existiendo, porque funciona, es útil al sistema? ¿Qué pasa con esos sujetos? Me encuentro con alguien en la calle que ve un panfleto que dice no más FP y dicen, están puro hueveando. Y no ve más allá, no piensa más allá porque tampoco se hace preguntas. Perfecto. Están esperando a que le den toda la información digerida y eso también uno lo ve, no sé, pues si volvemos a la historieta feminista, eso lo ve en los hombres machistas que dicen, ay, ustedes son tan violentas como feministas y hacen estos grupos segregadores y están en contra de los hombres, siempre yo posteo algo en contra de ti y tú me respondes porque eres una feminazi. Y esa gente pasiva que está esperando que uno le regurgite en la boca la información para que la puedan entender. Perfecto. Ahora, nos queda súper poco tiempo y te quiero hacer esta pregunta en la cual yo encuentro que aquí yo dije, te mandáis una declaración que me imagino que mucha gente va a entender mal. Creo que no tenéis que explicarte nada porque tu trabajo habla por sí solo. Pero tú dices lo siguiente, prepárate, te da miedo ser independiente. Pero ahora con las redes sociales tú puedes ver que hay gente que estudió ingeniería, pero que ahora se dedica a hacer zapatos. O gente que vende pan y parecen esculturas y les va muy bien. Uno por todos lados puede ser independiente. De hecho, el mismo mercado está hecho así. Por algo se llama neoliberal. Como todos podemos tener nuestros clientes a nivel micro. Esto se puede leer como una defensa del modelo neoliberal del cual todo el mundo sataniza. Claro. Explícame, por favor, porque yo sí de verdad creo que el mercado me permite a mí tener este programa, ¿cachai? Porque hay cabros interesados en esto y creo que el mercado permite esta autogestión que le termina dando potencia a ciertas ideas, Claro. pero yo no puedo explicarlo bien. Mira, yo creo que todos los monstruos tienen sus debilidades. El monstruo Estado tiene sus debilidades, por eso la gente resiste, se sigue organizando. El monstruo liberalismo también tiene su falencia. Entonces, si va este monstruo caminando por la calle y deja un hoyo y yo lo ocupo para hacer una piscina, pucha, fue gracias al monstruo, Excelente. lo odio,
pero está ahí la piscina y todos podemos juntar agua para poder tomar. Perfecto. Entonces, cuando yo empecé a hacer mi fanzine, dije, ¿quién me va a comprar esta cuestión si ni siquiera se parece a la estética de moda que está vendiendo? Y al vender mi trabajo a precio igual barato, me di cuenta de que había un público porque está la gente adiestrada. Es como, si tú promocionas algo, la gente lo conoce, entonces lo compra. Y si sabe cuál es el contenido, está comprando tu contenido. Entonces, cuando yo me autogestiono, no me estoy vendiendo porque sigo manteniendo mi discurso, digo lo que yo quiera. Me encanta. A Me pesar encanta. del neoliberalismo que tiene toda esa estructura mental y de construcción económica. Perfecto, que es lo que yo también trato como de transmitir, que si tú querés cambiar el modelo, cámbialo, pero mientras tanto utiliza lo que tú dices, estas debilidades del monstruo para avanzar. Catherine, ha sido, no sabéis lo espectacular que ha sido para mí conocerte y poder como robarte toda la idea. Eres muy generosa en mandarte esta pega de hablar 1 hora para toda la gente que está en su pieza en este minuto en la cultura de la pieza. Así que un aplauso para Catherine Subnem. Toma este programa como tuyo, lo que necesites y para que andes cool en todas tus charlas de Brígida. Óptica Bahía te quiere regalar estos anteojos porque tienes mucho estilo. De hecho, no he podido dejar de mirar tu... Eso sería como un collar. Es un pulpo. Es un pulpo. Y si no son de tu estilo, los puedes ir a cambiar porque hay de mucho estilo. Muchas gracias. Nada, pues, y muchas gracias por ser así. Y a ustedes los dejo invitados para que ingresen a nuestro grupo de Facebook. Lo encuentran con el hashtag Otro Público o pueden comentar el programa el día de hoy en Twitter con hashtag Otro Público. Cuídense y sigan viéndonos porque tenemos más gente como Catherine Subnem. Los quiero mucho. Un aplauso para Catherine. ¡Qué bueno!